tomar la palabra de Dios y leer en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Para nuestro mensaje esta mañana vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos a hablar en esta mañana acerca de nuestra victoria, la victoria que tenemos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué logra, hermano? Vence al mundo. Amén, hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, yo creo que el sentimiento, la sensación, el gusto de saber de que las cosas salen como uno se lo ha propuesto es uno de los momentos más hermosos que uno puede experimentar en la vida. Para todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que ninguno de los que me escuchan en este momento se levantó en esta mañana diciendo, ojalá que me vaya mal. ¿Verdad que no? Nadie se levantó en esta mañana diciendo, ojalá que fracase lo que haga, ¿verdad? O sea, yo creo que ningún jugador se mete a jugar un partido de fútbol o básquetbol o béisbol diciendo, ojalá que perdamos como nunca, ¿verdad, hermano? O sea, nadie se mete en política para decir, ojalá que no saquemos ni un voto, ni que yo mismo vote por mí mismo, ¿verdad? O sea, nadie hace eso, hermano, nadie construye una casa diciendo, uy, ojalá se me caiga, ¿verdad que no? No, obviamente a todos nosotros nos gusta la victoria, a todos nosotros, hermanos, nos gusta salir adelante, y a los que apuntan a la excelencia, o a los que apuntamos a la excelencia, porque yo creo que Dios es excelente con nosotros, y yo creo que nosotros tenemos que ser excelentes con Dios también, hermano, en todo lo que hacemos, en nuestra relación con Él, en nuestro servicio a Él, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, hermanos, siempre tenemos que buscar ser excelentes en todas las cosas. Y yo creo, hermano, que cuando uno tiene ese pensamiento, ¿verdad? Cuando uno tiene la decisión, cuando uno tiene el deseo, hermano y hermana, de ser excelente, uno siempre va a buscar la victoria. Porque la victoria es lo que uno quiere. Uno no quiere fracaso. Y yo creo que Dios quiere que vivamos en victoria, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es vencedor, hermano. Él compró por nosotros, la victoria al dar su sangre preciosa, hermano. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses que el Señor derrotó al enemigo y los exhibió públicamente, hermano. Es decir, públicamente se sabe que el diablo es un enemigo derrotado, hermano. Entonces, nosotros tenemos que anhelar y tenemos que buscar y tenemos que desear, hermano, vivir en victoria. Que esa victoria que nos ha sido dada en Cristo, hermano, nos dé la bendición de vencer al mundo. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Levanta su mano para dar gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hemos nacido de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Somos una nueva creación en Cristo. Somos simiente santa. Tenemos el nuevo hombre morando en nosotros. Amén, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, como vimos en la lección de escuela dominical en la primera hora. Hermano, ¿qué quiero decirle? Nosotros somos simiente de Dios. Nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios, hermano. Y dice la palabra claramente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, vea lo importante que es estudiar este tema y vea lo interesante y necesario que es considerarlo. ¿Por qué, si la palabra de Dios dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, por qué hay hijos de Dios arrastrándose en el pecado? ¿Por qué hay hijos de Dios arrastrándose en el fracaso? ¿Por qué hay hijos de Dios que en vez de ser motivo para la alabanza y la gloria de su Salvador, hoy son motivos de vergüenza? Porque hay hijos de Dios, y perdonen que sea tan claro y tan directo, hermano, porque hay hijos de Dios que en vez de ser una bendición en la obra de Dios, son como un lastre en la obra de Dios.
¿Por qué? Esto es antinatural. Esto es anticristiano. Eso no va conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Esto no va tampoco, hermano, conforme al propósito por el cual hemos sido comprados por el Señor. Dios quiere que tengamos victoria. Dios quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Y sabe, mi Salvador no es un derrotado. Mi Salvador no es un fracasado. Mi Dios no es un Dios que huye, que se acobarda y que teme, hermano. Cuando yo pienso en Dios, pienso en la victoria, porque Él es el vencedor, hermano. Y esa victoria, dice la palabra en 1 Juan 5:4, nos ha sido dada a nosotros. Yo no veo una regla excluyente aquí. La Biblia dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Le incluye a usted? ¿Le incluye a usted? Si usted es un hijo de Dios, usted está incluido en esta regla. Y no es una regla excluyente, es una regla inclusiva. Le está incluyendo a usted, está incluyendo a cada hijo de Dios, me está incluyendo a mí también, hermano. Entonces, hermano, le planteo nuevamente la pregunta: ¿por qué, si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, por qué tú vives en fracaso? ¿Por qué tu vida es un fracaso? ¿Por qué no estás brillando por Cristo como podría brillar? ¿Por qué tu vida espiritual no es un crecimiento? ¿Por qué tu vida cristiana no es un ascenso constante hacia cosas mejores? Sino que tu vida cristiana probablemente es una vida que da tumbos y tumbos y tumbos hacia abajo siempre. Te aseguro algo, eso no es lo que Dios quiere para ti. Te aseguro algo, eso no es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que vivamos en victoria y que la victoria sea evidente cada día. Ahora bien, hermano, necesitamos recordar algo, y es de que estamos del lado de los ganadores. Y esto no lo debe quitar de su mente. Y por cierto, ¿quiénes somos los ganadores? Bueno, la palabra de Dios dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, los ganadores somos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Los ganadores somos los que hemos creído lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que la palabra de Dios enseña principalmente, hermano, porque en esencia el tema central de la Biblia es la redención del hombre. Usted se pone a estudiar la Biblia, hermano y hermana, el tema central de la Biblia es la redención del hombre. Es el testimonio de un Dios amoroso que pasa por alto el pecado de la humanidad, que mira a la naturaleza caída pero no la deja postrada, sino que hace todo lo necesario y provee todo lo necesario para que esa naturaleza caída sea derrotada. Y fue derrotada hace poco más de 2000 años por Jesucristo en la cruz de Calvario, cuando derramó su sangre. Y ahora esa naturaleza caída ha sido cambiada, hermano, por una nueva simiente espiritual en Cristo. Hermano, esos somos los hijos de Dios. Esa es la porción de la población mundial que actualmente vivimos en este planeta, hermano, que somos llamados hijos de Dios y somos llamados a vivir en victoria, hermano. Estamos del lado de los ganadores, hermano. Y si usted vive en fracaso, y si yo vivo en fracaso, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a que subió el culantro. Amén, hermano. No le eche la culpa a que no hay trabajo. Hermano, la victoria no depende de que usted tenga culantro, cebolla, chile, trabajo o no trabajo. La victoria depende de su caminar con Cristo, de su relación con Cristo. ¿Qué tanto se mantiene con Cristo? Porque si usted se mantiene con el Señor y usted se mantiene en conexión con el Señor cuidará a usted, suba o no el culantro. Amén, hermano. Porque dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermano, a eso me refiero. ¿Por qué vivir fracasado cuando en Cristo la victoria está asegurada? De eso le hablo en esta mañana. Dios quiere que usted viva en victoria. Dios quiere que vivamos en victoria. Hermano, creo y pienso que usted compartirá esto que lo voy a mencionar. Si decimos que estamos del lado de los ganadores, hermano, podemos afirmar con toda certeza que nada ni nadie podrá frenar el plan trazado por Dios. Dios tiene el plan de los siglos. Amén, hermanos. Dios tiene el plan de los siglos. Ha sido trazado.
Cuando yo leo la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 10, me enseña la palabra de Dios que Dios ha preparado para sus hijos un camino de buenas obras, hermano. Quiero que me espera mañana lo bueno, porque Dios lo ha preparado. Amén, hermanos. ¿Qué me espera a mí en una semana? Lo bueno, porque Dios lo ha preparado. Pastor, ¿significa que no vamos a tener problemas? No, es que, hermano, lo bueno no es ausencia de problemas. Lo bueno es que en medio de los problemas, lo bueno es que en medio de las pruebas, lo bueno es que en medio de las dificultades no estaremos solos, sino que Dios está con nosotros. Y Él nos va a ayudar a salir adelante. Por eso yo espero en una semana lo bueno. Por eso yo un año espero lo bueno. ¿Sabe? Por eso yo para una eternidad espero lo bueno. Porque en Cristo estaré siempre con Él, hermano. Entonces, hermano, repito, ¿por qué vivir en derrota? Cuando Dios establece que el Hijo de Dios es llamado a vivir en victoria. ¿Por qué? El plan trazado por Dios se va a cumplir. Y yo sé que los pensamientos que Dios tiene hacia mí son pensamientos de bien y no de mal. Amén, amén. Yo sé que la Biblia dice decirle al justo que le irá bien. Entonces, ¿por qué vivir en derrota? ¿Por qué? Dios no se equivoca a la hora de trazar su plan, mucho menos se va a equivocar a la hora de cumplirlo. Y Dios tiene un plan para su vida. Y Dios tiene un plan para mi vida. Y el mismo Dios que no se equivocó al trazar un plan para su vida, es el mismo Dios que no se equivocará al cumplir ese plan para su vida. La clave está, hermano, en estar cerca de Dios, caminar con Dios. Y esto nos permite encontrar una razón más, hermano, para seguir confiando en Dios, para seguir descansando en Él, para ser excelentes con Dios. La victoria es vivir en excelencia con Dios. ¿Habrá alguno en esta mañana que es capaz de levantar su mano y decir: Dios me ha dado solo sobras? ¿Verdad que no? Nadie. Nadie. Dios nunca da sobras. Dios siempre da lo mejor. Porque nuestro Dios es excelente. Y si Él nos marca ese ejemplo de excelencia, nuestro camino tiene que ser excelente. Nuestro caminar con Dios debe ser excelente. Nuestra vida de oración tiene que ser excelente. Nuestra vida de estudio de la palabra de Dios tiene que ser excelente. Nuestro testificar debe ser excelente. Nuestro testimonio a otros debe ser excelente, hermano. Por eso le digo, hermano, y creo que tenemos que volver al origen de todo esto. Hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo y le entregamos a Él nuestra vida como Salvador personal, le confesamos no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, hermano. Dios no solamente nos dio salvación, sino que Dios también nos dio la victoria. Nos dio victoria sobre el pecado. Amén, hermanos. Nos libertó de la ley del pecado. Nos dio victoria sobre el infierno. Y nos dio victoria sobre la duda, sobre el temor, sobre la incertidumbre. Cuando vinimos a Cristo, nuestra vida cambió. Cuando vinimos a Cristo, lo repito, nuestra vida cambió. Lo repito por si no lo ha escuchado y no ha dicho amén. Cuando vinimos a Cristo, nuestra vida cambió. Él la cambió, hermano. Entonces, vivamos ese cambio. Vivamos ese cambio. Hoy en día, hermano, esa es la frase: cambiemos. Todos quieren el cambio, pero el único que hace verdaderos cambios es Cristo. Y vivamos en ese cambio. Yo digo que soy hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. Yo digo que el Señor perdonó mis pecados y me ha dado la libertad para vivir en santidad, pues tengo que ser santo. Yo digo que mi Dios es un vencedor, pues yo debo ser un vencedor, porque yo soy simiente de Cristo, hermano. Y entonces ahí es donde uno se pregunta: ¿por qué fracasan los cristianos? Si los cristianos fracasamos, no es culpa de Dios, tengan la seguridad. Si los cristianos fracasamos, no es porque el Espíritu Santo ha perdido poder, tengan seguridad de esto. Si los cristianos fracasamos es porque nosotros fallamos, porque Dios no falla. Dios no falla. Por cierto, en esta mañana te mencioné que para hablar de este tema tenemos que volver al principio. Y el principio está precisamente en entrar en una comunión con Dios. No hay victoria sin Cristo. No hay victoria sin salvación.
Porque realmente la victoria más grande precisamente es nuestra fe. Amén, hermanos. Es creer en Cristo y vivir en Cristo, hermano. ¿Y qué es creer en Cristo? Bueno, la palabra de Dios dice que todos nacimos separados de Dios. Por eso es que el mundo es un fracaso. Por eso es que el mundo trata de establecer la paz y no puede, hermano, porque el mundo está lleno de pecado. Usted ve que logra la paz en un sector del mundo e inmediatamente estalla la paz en otro lado. Logran hacer que menguar esa violencia, pero por otro lado comienzan vestigios de guerra, comienzan revoluciones, comienzan revueltas, logran controlar esta y surgen por otro lado. ¿Saben por qué? Porque el mundo no tendrá paz sin Cristo. Y el único tiempo en que habrá paz será cuando Cristo venga a reinar en este mundo, hermano. Pero usted, y es lo mismo, si el mundo es un reflejo de la humanidad. Y si el mundo no tiene paz, es porque el hombre no tiene paz. El mundo no lo cambia la ONU, el mundo no lo cambia la Organización de Estados Americanos, no lo cambian los cascos azules. El mundo solamente Dios lo puede cambiar. Y al igual que el mundo no lo puede cambiar nada en el mundo, escúcheme bien, su vida nadie fuera de Cristo la puede cambiar. El yoga no puede cambiarle, la meditación trascendental no puede cambiarle, el humanismo no puede cambiarle, el materialismo no puede cambiarle. El único que puede cambiar su vida es Jesucristo. Ahí es el principio. Ahí es el punto de partida de la victoria que Dios anhela que usted goce. El punto de partida es de que usted tenga un encuentro personal con Cristo. Que usted reconozca que es un pecador. Y no se ofenda por esto. Es que la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice a todos, hermanos, que somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. No hay uno solo justo, ni uno solo. En este mundo usted es injusto, yo soy injusto, todos los seres humanos somos injustos. Pero dice la palabra de Dios que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué es arrepentirse? Bueno, número uno, no es algo complicado, pero sí es algo que requiere un acto sincero de nuestra voluntad. Arrepentirse es reconocer de que somos pecadores. Arrepentirnos es reconocer que nuestra vida eternamente está separada de Dios y que no merecemos el amor de Dios. Arrepentirse es aceptar el regalo de Dios que Él nos da en Cristo Jesús, que reconociendo nuestro pecado y confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:13: porque todo aquel, sin excepción, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a suceder? Será salvo. Ese es el principio. Y esto es lo más importante. Esta es la victoria más grande. Escúcheme, amigo y amiga, en este momento. Esa es la victoria más grande que Dios le quiere dar: el perdón de sus pecados, el hecho de que su nombre sea escrito en el libro de la vida, ser un ciudadano del cielo, llegar a ser un heredero de Cristo, estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Eso solamente se logra precisamente por Jesucristo. Si en esta mañana usted no tiene la seguridad de que es un hijo de Dios, reciba la victoria que la sangre de Cristo compró por usted en el Calvario. Y deje de vivir en temor, deje de vivir en inseguridad y tenga la bendición y la paz de saberse hijo de Dios y saberse en las manos de Dios, de que nadie le va a sacar a usted de la vida eterna. Por eso hablamos de victoria. Y no hablamos de supuestos de victoria, hablamos de victoria asegurada. Victoria que Cristo compró por nosotros en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo ha derrotado al diablo. Dios mismo ya derrotó al diablo. ¿Cuál es el culpable número uno de la derrota del mundo? Pues el diablo, que se metió, se involucró en la creación de Dios. Y todos sabemos, y esto no es una historia inventada porque la Biblia lo narra, de que el diablo sedujo al hombre. Obviamente empezó con la mujer, estaba sola. Y es que una mujer sola es un peligro, amén, hermanos, estaba sola. Y el hombre, consecuente con su desobediencia,
pecaron. Y dice la palabra que así como por un pecado la muerte entró al mundo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, Satanás se inmiscuyó, se metió entre Dios y la humanidad y logró hacer un daño eterno, una herida eterna que solamente la sangre de Cristo puede sanar, hermano. Solamente la sangre de Cristo puede curar. Sí, el diablo se metió, pero miren, yo quiero decirle algo: el diablo es un enemigo derrotado. Satanás nunca ha podido frenar lo que Dios ha establecido y nunca, escúcheme bien, nunca lo podrá hacer. Él ya ha sido derrotado y nunca se va a levantar de esa condición. Nunca. Sí, sabemos de que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero eso es por una concesión de Dios. Pero esto no siempre va a ser así. Un día el mismo diablo será sacado de escena por el mismo Dios. El mismo Dios que ya le derrotó, un día lo sacará para siempre de la escena del hombre. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Vaya al libro Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10. Dice la palabra en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba. ¿A quién engañó el diablo? A toda la humanidad, ¿verdad, hermanos? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano y amigo, tenemos que establecer una diferencia. El infierno es un lugar temporal. ¿Estamos de acuerdo? El infierno no es eterno. Lo que la gente dice, la gente va a pasar eternamente en el infierno, es mentira. Es que hay dos términos que se manejan indiferentemente, pero sí hay diferencia. Algunos dicen que el infierno es el lago de fuego. No, el lago de fuego es un lugar totalmente diferente al infierno. El infierno es temporal. El infierno es temporal. Es donde están las almas que actualmente están sufriendo por causa de su pecado. Pero un día todo el infierno será lanzado al lago de fuego. Y eso lo dice el versículo 13, versículo 14: y la muerte y el Hades, que es la palabra equivalente al infierno, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y vea lo que dice la palabra de Dios, que el diablo será lanzado al lago de fuego y nunca más saldrá de allí. Será atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo es un enemigo derrotado. Y las huestes de maldad saben que ya están derrotadas. Cuando el enemigo le ve a usted, cuando un demonio lo ve a usted, porque le aseguro que el diablo va a ser poco probable que lo vea, porque el diablo no es omnipresente. Sabemos que el único que es omnipresente es Dios. Pero cuando un demonio le ve a usted, él está viendo a una persona que está del lado de los vencedores. El diablo me ve a mí, o un demonio me ve a mí, y no ve a un derrotado, porque ve a uno que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Y ellos saben que ellos están derrotados también. Vea lo que dice Mateo 8. Este pasaje siempre me encanta. Es un pasaje que me encanta. Mateo 8. Mateo 8. Vaya al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 32. Mateo 8, versículo 28 al 32. Dice la palabra en Mateo 8, 28 al 32: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, ya sabemos cuál es la historia de él, ¿verdad, hermanos? Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, vea lo que dijeron los mismos demonios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Y cómo le llaman? Hijo de Dios. Aún los demonios saben quién es Cristo. Y vea lo que dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ellos saben que el tiempo de su tormento va a llegar. Siga la lectura, por sí, capte lo que dice la Biblia. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si 2 por 2 son 4 y la mitad de uno es el ombligo, a ver, hermano, significa que los demonios sabían que estaban delante de Dios y que Él era el que los va a y que Él es el que los va a atormentar. El diablo y sus demonios saben que son un enemigo derrotado. Y vea lo que dice el versículo 30 al 32. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, oiga, le rogaron, diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y no se pusieron, vamos o no vamos, no, es que es una orden. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron las aguas. Cristo tiene autoridad sobre el mismo diablo. Por eso le pregunto, ¿por qué nosotros los cristianos fracasamos si nuestro Señor es el vencedor? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos la autoridad de reprender al diablo. El arcángel Miguel, cuando combatía por el cuerpo de Moisés, profirió palabra, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y ahí es donde está la victoria en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros involucremos a Dios en todas nuestras batallas y permitamos que sea Él quien gane nuestras batallas. Por nosotros mismos no vamos a tener la victoria. Por más que el hombre lo intente, no podrá tener la victoria espiritual en sus propias fuerzas. Pero Dios nos ha dado su espíritu para que tengamos victoria. Llama siempre la atención y me causa mucho ánimo leer 2 Timoteo capítulo 1. Vaya a 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 7. La palabra de Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que usted tiene. Ese es el espíritu que yo tengo. No es un espíritu de fracaso, porque es Dios morando en usted, es Dios morando en mí. Cuando nos sometemos a Dios y a su señorío, hermano, el Espíritu Santo toma el control y pelea nuestras batallas, y allí vamos a tener la victoria. Recuerde, por favor, lo reitero una vez más: nadie puede destruir lo que Dios se propone y ha determinado. Nadie, nadie. Dios ha vencido y seguirá venciendo. Él ha vencido y seguirá venciendo. Se propuso redimir a la humanidad y la redimió. Ni la misma muerte pudo con Cristo. Además, Cristo puso su vida por el hombre y la tomó cuando Él quiso. Dios lo levantó de la muerte. Hermano, aún los enemigos de Cristo reconocen que la derrota está de su lado, nunca la victoria. Ellos son derrotados. Por eso, hermano, sigamos adelante teniendo victoria. ¿Saben algo, hermanos? Yo quiero decirle algo que nosotros no podemos pasar por alto, hermano, y es de que
El camino que Dios tiene para nosotros es el mejor camino. Nunca tomar atajos nos va a conducir a la victoria. Dios no tiene atajos. Dios no hace portillos. El camino de Dios es derecho. Es derecho. Y quiero decirle algo, y con esto termino, hermano. Nosotros fracasamos porque precisamente, hermano, nos olvidamos de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Quiero leer un versículo, hago una breve referencia y terminamos. No lo busque, solamente léalo, escúchelo, perdón, por si no tiene que buscarlo, venga, hermano, solo escúchelo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso está en Apocalipsis 5:13. Hermano, mi Dios es un vencedor. Mi Padre Celestial es un vencedor. Mi Salvador es un vencedor. Mi fuente de poder también es un vencedor. Yo soy llamado a tener victoria. La única manera de fracasar es de que usted se olvide quién es en Cristo, que descuide su comunión con Dios y no crea en la victoria. Pero le aseguro algo: si usted es un hijo de Dios, la victoria está reservada para usted. Quiero terminar invitándole a usted, que aún no tiene a Cristo como su Salvador personal, para que en esta mañana venga a Él, se entregue a Él, le invite a que haga de usted también un hijo de Dios. Vamos a estar puestos en pie para orar, hermanos. Vamos a orar. Señor amado, oh Padre, damos a usted todo honor y toda gloria. Dios eterno, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Te reconocemos como el dador de la vida. Y no solamente nuestra vida física, sino también la vida eterna, Señor. Nuestra vida espiritual. Oh Dios, tú que conoces todas las cosas, tú que conoces todos los pensamientos y todos los corazones, escúchanos en esta mañana, Padre. Y veo, Dios, si en este momento hay alguien que me está escuchando que aún no tiene a Cristo como su Señor y Salvador personal. Oh Dios, si es así, que este momento sea su tiempo de salvación, oh Padre. Y aquellos que ya somos tus hijos, ayúdanos, oh Dios, a vivir en victoria, Padre. Así, mientras usted está en actitud de oración, quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí, sin ninguna duda, sin ningún temor, podemos decir: Dios, yo sé que al morir yo voy al cielo porque soy un hijo de Dios? ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano como un testimonio? Gloria al Señor, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y algunas manos que no se levantaron. Puede ser que usted esté orando, puede ser que usted esté pidiendo de Dios algo específico, y está bien. Pero tal vez usted no la levantó porque es sincero, porque es honesto, porque sabe que no tiene esa seguridad que al morir va al cielo. Sabe, Cristo compró esa seguridad por usted al derramar su sangre en la cruz de Calvario, y por todo murió. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió para darle vida eterna a usted, a mí y a todo ser humano. En esta mañana yo quiero invitarle: si usted todavía no tiene la seguridad que es un hijo de Dios, levanta su mano como una señal de que quiere dar su vida a Cristo. Permítanos
que con la palabra de Dios podamos mostrarle cómo ser un hijo, cómo ser una hija de Dios. ¿Hay alguien así esta mañana, pastor? Yo tengo la seguridad que al morir voy al cielo, pero yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que Él me salve, yo quiero que Él me limpie, yo quiero que Él haga de mí su hijo, su hija. ¿Por qué no levanta su mano? Y alguien se acercará a su lado y le va a hablar de Cristo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Yo tengo la seguridad que soy un hijo de Dios, pastor. Aquí levanto mi mano. No tenga temor. Estamos en familia, estamos en confianza. Queremos bendecirle, queremos bendecirle. ¿Hay alguien así? Yo necesito a Cristo. Aquí está mi mano, pastor. Aquí está mi mano. Yo necesito a Cristo. Aquí está mi mano. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Tenemos un caballero atrás. Tenga su mano levantada mientras alguien llega y le ayuda. Warner se va a acercar a usted y le va a guiar a los pies de Cristo. Gracias, hermano Warner. Ojalá que Dios le guíe la decisión a este muchacho. ¿Hay alguien más? Pastor, yo no tengo a Cristo. Yo necesito salvación. Aquí está mi mano. Yo necesito ser un hijo de Dios. Yo quiero que al morir, lo primero que vea en la eternidad sean los ojos de mi amado Salvador, el rostro de mi Salvador. Gracias a Dios hay un caballero que va a tomar esta decisión. Tal vez usted necesita tomarla. ¿Hay alguien más? ¿Levantaría su mano? ¿Levantaría su mano? ¿Levantaría su mano? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No estamos torciendo el brazo a nadie, no estamos coaccionando a nadie, solamente queremos asegurarnos precisamente de eso, de que usted tenga la seguridad de que es un hijo de Dios. Amén. Tenemos un joven aquí. ¿Alguien me puede ayudar? Isaac, ¿me puedes ayudar aquí con este muchacho, por favor? Gracias. ¿Hay alguien más? Iglesia, orando. Orando por lo que Dios está haciendo en los corazones de los presentes. Orando. Yo creo que Dios está reunido con nosotros esta mañana y está tocando las vidas. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Yo necesito salvación. Solamente levanta tu mano. Esa es la victoria más grande que usted puede recibir en esta mañana. ¿Hay alguien más? Hablando con los hijos de Dios, ¿cuántos me dicen, pastor, yo necesito la victoria? Yo sé que en Cristo soy victorioso, pero pastor, yo me he descuidado y necesito trabajar áreas de mi vida para tener victoria espiritual. Levantaría su mano para orar por usted. Que Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga. Muchas manos levantadas. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Dios, yo creo que en Cristo soy más que vencedor. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oh Dios, ayúdame para que ya a partir de ese momento yo nunca más viva en derrota, sino que pueda vivir en victoria. ¿Cuántos hacen esta oración? ¿Cuántos hacen esta oración? Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios la bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por este culto, Dios. Padre, gracias por las personas que están siendo aconsejadas para salvación. Guía de manera especial a los consejeros, oh Dios, que se dejen usar por el bendito Espíritu Santo, Dios. Y que, Padre, al terminar estos minutos con ellos, haya gozo en el cielo por pecadores que en este día se han arrepentido, Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para vivir en victoria. Ayúdanos, oh Dios, para recordar que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, oh Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.